Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Caterina Guno Luisa. Yo soy la docente que va a estar con ustedes en el área de historia o estudios sociales. Ciertas indicaciones, todo será subido a la plataforma, guías, los trabajos que ustedes tienen que realizar, estas clases grabadas también. Si ustedes tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer por la plataforma. Yo estaré constantemente revisando eso para poder despejar todas las dudas que ustedes tengan. Sin nada más que decir, deseándoles que les vaya muy bien en todo este proceso escolar que ustedes tienen y que sea de provecho todas estas materias, todas estas clases. Así que bueno, vamos a empezar con la primera clase. Yo voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan guiarse con una presentación. Ok, y tenemos ya aquí el primer tema. El primer tema es el comunismo primitivo y la revolución neolítica. ¿Qué es primero el comunismo primitivo? El comunismo primitivo fue una primera forma de vivir, de sobrevivir, de trabajar, de pasar en la primera etapa de la historia, en la prehistoria de la vida del ser humano, en el origen de la humanidad. Eso es el comunismo primitivo. Para que los primeros seres humanos hayan podido sobrevivir todo ese trayecto hasta la actualidad, tuvieron que cumplir tres condiciones principales. La primera es que ellos tenían que satisfacer sus requerimientos básicos, como son la alimentación, la vestimenta y el lugar en donde viven. Si ellos no podían alimentarse, pues morían. Si no podían vestirse, pues morían por los climas. Si no tenían un lugar donde vivir, sean cuevas, sean cavernas, pues podían morir porque estaban expuestos a los peligros de los animales o de los cambios climáticos. Entonces, este es un primer requerimiento, una primera condición para poder sobrevivir. Tenemos una segunda necesidad, que es la de comunicarse. Ellos tenían que comunicarse de alguna manera para poder entenderse y relacionarse con las demás personas. Otra, que es parte de la segunda, a su vez, es la forma de trasladarse de un lugar a otro. Y tenemos una tercera condición o una tercera necesidad para poder sobrevivir, y fue la procreación. Entonces, eso era necesario para que la humanidad persista hasta el día de hoy. Son las tres necesidades básicas. El comunismo primitivo son acciones de cooperación. ¿Qué quiere decir? Los primeros seres humanos, los primeros hombres tenían que trabajar en equipo. Ahí no había divisiones de clases sociales, no había divisiones de género, no había racismo, no había nada. Entonces, todos trabajaban por el bienestar de todos. Todos ayudaban a quienes no podían hacerlo. Por ejemplo, las personas adultas, los niños o personas que tenían discapacidades o algún tipo de problema que impida algún trabajo forzoso. Entonces, todos cooperaban. Gracias o debido por medio de ese trabajo, pues se constituye un modo o relaciones de producción. Entonces, el comunismo primitivo fue el primer modo de producción de la humanidad. ¿De qué se trata este modo de producción? Trabajo cooperativo. Todos trabajaban por el bienestar de todos. Las personas que accedían a mayor fuerzas productivas, pues estarían en mejores condiciones que las que no. Sin embargo, hay que recalcar, aquí ya vivían en pequeñas hordas y hordas se llaman a pequeños grupos. Se formaban grupos por parentescos. Entonces, estas hordas estaban un poquito diferenciadas porque quizá trabajaban mejor que otras. Había más compañerismo que en otras. Entonces, sí había ciertas diferencias. Algunas personas pues tenían más acceso a ciertos productos que otras, pero no había diferencia de clases sociales. Durante todo este periodo, se dividieron en dos, el paleolítico y el neolítico. El paleolítico ha sido el periodo más largo que ha tenido la historia de la humanidad. Entonces, vamos a ver algunas características aquí. El paleolítico se divide en tres etapas. Paleolítico inferior, que va desde aproximadamente 2.5 millones antes de Cristo, hasta 120,000 años antes de Cristo. La segunda etapa del periodo paleolítico es el paleolítico medio, que va del 120,000 hasta el 40,000 antes de Cristo. Y tenemos la última etapa, que es el paleolítico superior, que va desde el 40,000 hasta los años 10,000 antes de Cristo. Esto es dentro del comunismo primitivo, se divide en paleolítico y neolítico.
o el Paleolítico, por ser un periodo tan largo, se lo divide en estas 3 etapas. ¿Cómo vivían las personas en el Paleolítico? ¿Cuál era su forma de vida? Pues, estos, déjenme poner eso por acá. Ok, voy a ir señalando para que ustedes puedan ir viendo. Ok, aquí ustedes ven una punta, un láser color rojo, van a ir viendo. En el Paleolítico inferior existían homínidos en estas 3 etapas. Homínidos son los seres, especies parecidos a los primates, que no eran tan erguidos como nosotros, parecidos a los monitos, pero que han ido evolucionando hasta llegar a cómo somos nosotros actualmente. Los primeros homínidos fueron los Homo habilis y Homo erectus, que son los hombres hábiles y Homo erectus. Estos hombres se caracterizaban porque tenían sus herramientas como las hachas de mano, que eran utilizadas únicamente con la piedra. Al principio de la historia, la piedra era utilizada tal cual como la encontraban. No la transformaban, no la perfeccionaban. Por eso estas personas en el Paleolítico solamente eran recolectores, cazadores, pescadores, pero de animales sumamente pequeños. No podían cazar animales grandes porque no tenían las suficientes herramientas para poder hacerlo. ¿Qué descubrieron ellos? El uso y tallado de las piedras. En el Paleolítico medio, igual físicamente el hombre se iba transformando y llegaron a ser Homo neanderthalensis o el Homo sapiens, que ellos ya iban descubriendo el fuego, por ejemplo, entonces ya no comían las cosas crudas, sino que podían ellos cocinarlas a los animalitos, podían cazar animales un poco más grandes, entre otras cosas. Sus armas fueron más perfeccionadas porque la piedra ya la iban tallando, ya la iban haciendo más, con más filo para poder cazar animales más grandes como lo que están viendo en la imagen. Ellos seguían siendo cazadores recolectores, es decir, se alimentaban de frutos, se alimentaban de animales pequeños, ahora en el Paleolítico medio de animales un poco más grandes y pescaban también. Ellos descubrieron el fuego, la comida por ende ya era cocinada, tenían las técnicas del tallado, es decir, la piedra ya la tallaban para hacerla más fila, con más puntita. Tenemos la 3ª etapa del Paleolítico y es el Paleolítico superior y ya tenemos el Homo sapiens. Según la evolución de la humanidad, nosotros salimos ya del Homo sapiens, que es la evolución o la forma más mejorada del ser humano. Ellos ya utilizaban el hueso, ya utilizaban el marfil, el sílex, la piedra, que son tipos de piedras más productivas, que eran mejor utilizadas. Estas herramientas ayudaban a que puedan cazar ya realmente animales más grandes y pueda servir para todas las formas de trabajo que ellos tenían en ese momento. Seguían siendo cazadores recolectores, pero ellos también ya fueron descubriendo la aguja de coser, el anzuelo, el propulsor de lanzas, es decir, ellos ya podían con estas lanzas, ya podían cazar animales a mayor distancia y mucho más grandes también. Ellos ya tenían pintura, tenían escultura y grabado. ¿Cómo era su tipo de pintura? Pues ellos dibujaban lo que hacían cotidiano en su diario vivir, la cotidianidad, en las cavernas, en las cuevas donde vivían o en las piedras. De esta forma, ellos pudieron comunicarse. Y por todos estos descubrimientos, nosotros podemos establecer cómo pudo haber sido la historia de la humanidad hace muchos años, o al principio, como lo estamos viendo. ¿Ok? Esto fue el Paleolítico. Se ha dividido en 3 etapas. Después del Paleolítico, el ser humano, la vida del ser humano tuvo un cambio total, tuvo una transformación increíble y es una de las transformaciones más importantes de la historia de la humanidad y es la revolución neolítica. Durante el Paleolítico, los primeros homínidos eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Que vivían de un lugar en otro. Se acababa la comida en este lugar, pues tenían que buscar otro lugar para poder sobrevivir. Eran nómadas. Durante la revolución neolítica, dejaron de ser nómadas y pasaron a ser sedentarios. ¿Qué quiere decir? Ya se establecieron en un solo lugar. Como ya vivían en un solo lugar, pues ya tuvieron una relación más fuerte con la tierra. Es decir, ellos empezaron a trabajar en la agricultura. Trabajaban dedicándose a la tierra y a la crianza de los animales. Otra característica de la revolución neolítica, de este cambio total, de esta transformación de la humanidad, es que ellos ya no vivían en pequeñas hordas, en estos grupos chiquititos, sino que empezaron a formar tribus que unificaban ya a varias familias. ¿Cómo se formaban estas tribus? Gracias a matrimonios cruzados que tenían entre ellos. Y así los grupos se iban formando cada vez más.
Estas tribus claramente debían tener un líder para que pueda controlar la población. Otra característica de la revolución neolítica es que todo individuo era propietario de la tierra. Aquí no había diferencia de clases sociales como ya lo mencionamos. Todos eran dueños de todo. Pero pues tenían que cumplir una sola condición. Es que debían ser necesariamente miembro de esa comunidad. Por ejemplo, dijimos que se formaban en tribus. Entonces, la tribu era dueña de una tierra específica y otra tribu de otra tierra. No podían trabajar cruzándose de tierras, ¿ok? Pero quien sea miembro de esa comunidad podía acceder a todos los beneficios que dé esa tierra, esa parcela. Y tenemos una última característica, es la guerra. Aquí la guerra aparece como un arte, como una necesidad para poder sobrevivir o para poder defenderse de otros pueblos, de otras tribus. No aparece como nosotros actualmente conocemos a la guerra, como esta agresividad. Simplemente aquí aparece como una actividad necesaria nada más, por las condiciones de vida en las que ellos vivían. Y esto ha sido la revolución neolítica, el paleolítico, es decir, la comunidad primitiva. ¿Qué es la comunidad primitiva? El primer modo de producción. ¿De qué se trata ese modo de producción? Trabajo cooperativo, compañerismo. Todos trabajaban por el bienestar de todos. Se divide en dos momentos, paleolítico y neolítico. En el paleolítico las personas eran nómadas, vivían de un lugar a otro, cazaban animales pequeños, recolectaban frutos, eran pescadores, pero se transformaron años después y llegaron a una revolución neolítica en donde ya empezaron a ser agricultores, trabajaban ya con semillas como es el arroz, como es el trigo, etcétera. Aprendieron a domesticar animales, empezaron con el lobo, por ejemplo, que fue un animal de guía, pero luego fueron domesticando animales como las llamas, las ovejas, para poder criarlos y que sean de alimento también. ¿Ok? Entonces, bueno, este ha sido el primer tema, espero hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden enviarme todo esto a la plataforma. Revisen la plataforma, van a tener material de apoyo y las tareas que ustedes deben completar también. Muchas gracias por la atención prestada, pasen bien.